¿Y si los fundamentos más básicos e inquebrantables de nuestra civilización se basaran en una interpretación errónea? ¿Y si todo lo que durante siglos hemos considerado una intervención divina fuera en realidad algo completamente diferente? Nos han engañado durante 1000 años. Sin embargo, parece que esta mentira fue inconsciente. Lo más probable es que nuestros antepasados mintieran porque no podían hacer otra cosa. No tenían el vocabulario suficiente ni la base tecnológica necesaria para describir lo que realmente veían. En los textos sagrados, los mitos de la antigüedad, las ruinas de ciudades abandonadas, por todas partes se esconden los misterios del pasado. Esta investigación no trata sobre creencias religiosas. Es un intento de comprender qué vieron realmente nuestros antepasados y por qué todos juntos nos esforzamos tan desesperadamente por olvidarlo. Es la historia de un hombre que se acercó demasiado a la solución del enigma. Un hombre cuyo trágico destino tal vez debiera haber servido de advertencia para todos los demás. El camino hacia este trágico desenlace comienza en la Florencia de nuestros días. El doctor Matthias Crowe, un destacado teólogo y especialista en lenguas muertas que hace tiempo perdió su reputación, se encuentra en su archivo personal, encerrado por dentro. Su estado es cercano al pánico, pero es un pánico entremezclado con una inquietud casi dolorosa. Llama al único hombre al que aún le importa su destino, el académico Samuel Gray. La voz de Matthias tiembla, casi grita por el teléfono. «Samuel, me equivoqué. Estaba completamente equivocado en todo. No solo nos visitaron, ellos...» Se detiene un momento, escuchando los sonidos detrás de las paredes de su estudio. «Siempre han estado aquí». En ese momento se oye un sonido inhumano, sordo, un zumbido de baja frecuencia que vibra y hace temblar los gruesos cristales de la antigua ventana. La luz del despacho parpadea, creando sombras inestables y temblorosas en las estanterías con libros. No son ángeles, y tampoco son demonios, son... Pero en ese momento, la llamada lo interrumpe. Para seguir su trayectoria hasta ese momento, hay que retroceder 20 años a las tranquilas salas de la Biblioteca Apostólica Vaticana. El joven Matthias Crowe es un marcado contraste con aquel ser atormentado del archivo florentino. Era un estudiante de teología brillante, increíblemente talentoso, pero excesivamente atrevido. Su obsesión no tenía que ver con la fe en el sentido tradicional, sino con la precisión lingüística. Esa obsesión era para él algo más que una simple pasión. Matthias consideraba el lenguaje como un código, el sistema operativo de la realidad. Estaba convencido de que, al encontrar el código fuente, se podía aclarar el propósito o descubrir un error en el funcionamiento del mundo. En lugar de los cánones generalmente aceptados, los días y las noches se dedican a investigar los apócrifos y las versiones más antiguas y sin editar de los textos bíblicos, creados muchos siglos antes de su adaptación para el público en general. Su talento, que recuerda la intuición de un hacker genial, le permite encontrar patrones donde otros solo ven metáforas. Mientras que sus colegas del Vaticano encontraban en los textos inspiración divina, Matthias veía en ellos protocolos, informes redactados con los términos disponibles para los autores. Fue él quien primero se fijó en que las descripciones de la gloria divina, llamada Kabod en el Antiguo Testamento, eran sorprendentemente técnicas. Descubrió lo que durante siglos había estado oculto en el lugar más evidente, tal y como se describía en la visión del profeta Ezequiel. Para el joven Matthias, la visión de Ezequiel se convierte en lo más importante. A lo largo de los siglos, la Iglesia y la ciencia, a pesar de las acaloradas disputas, encontraron un lenguaje común en una cosa: o se trata de una revelación divina o de una compleja alegoría de un loco. Matthias, sumergido en el original arameo antiguo,
Vio en él una instrucción. Comenzó por examinar el principal argumento de los escépticos. No es más que una metáfora. Sin embargo, Matías planteó la pregunta: ¿por qué esta metáfora tiene tal detalle técnico? ¿Por qué el profeta dedica páginas enteras a describir ángulos, materiales y sonidos? Tras analizar los archivos mediante un análisis lingüístico y comparar los términos clave, descubrió que la palabra ruach, que tradicionalmente se traducía como Espíritu de Dios, en el contexto de ruedas y ruido, transmitía con mayor precisión no espíritu, sino energía o fuerza motriz procedente del dispositivo. La frase «el espíritu estaba en las ruedas», en este caso, significaba la energía impulsaba el movimiento de las ruedas. No se trataba de una interpretación religiosa, sino técnica. El análisis de sus querubines resultó aún más inesperado. Demostró de manera convincente que esta palabra no está relacionada con los bebés regordetes de la época del Renacimiento. Originalmente era una palabra acadia que significaba guardián o, en sentido técnico, soporte. El texto habla directamente de las piernas de los querubines, que se describen como rectas y con destellos que recuerdan al cobre brillante. Matías sugirió que se trataba de soportes hidráulicos de aterrizaje. Tenían alas que emitían un fuerte ruido y que podían servir como palas, estabilizadores o incluso rejillas de ventilación. A lo largo de todo el borde había ojos, sensores, luces o iluminadores que el profeta, desconocedor de los remaches, denominó ojos. A Matías le asalta una aterradora comprensión. El profeta Ezequiel, de pie a orillas del río Jóbar, en algún lugar de Mesopotamia, no estaba en estado de éxtasis. Con asombrosa precisión, como un documentalista, describió el momento del aterrizaje de la nave. Fue su primer hackeo, tan audaz e increíble como si un adolescente de los años 80 hubiera hackeado los sistemas de la NASA. Trabajó durante horas, traduciendo las mismas líneas, y en lugar de un carro divino, ante su mirada mental, apareció un módulo de aterrizaje. Fue precisamente en los textos de Ezequiel donde descubrió por primera vez la descripción de ese sonido. El profeta lo llama el sonido de muchas aguas o un ruido como el de un campamento. Matías, como científico, anota en sus borradores: vibración de baja frecuencia, similar al funcionamiento de un potente motor rotativo o una turbina. Le quedó claro que Ezequiel no era un profeta en el sentido tradicional, sino más bien un testigo de una tecnología que superaba su comprensión hasta tal punto que la única forma posible de describirla era el lenguaje divino. Este descubrimiento fue para él tanto un triunfo como el comienzo de una inmersión en el abismo. La descodificación de Ezequiel fue solo el comienzo del camino, el primer fragmento de un archivo cerrado. Pero entonces, ¿qué pasó con el Arca de la Alianza? ¿Qué fue lo que realmente provocó la destrucción de Sodoma y Gomorra? Matías Crowe acababa de abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Tras su primer éxito, Matías se dispone a publicar lo que está seguro de que será una sensación científica. La obra se titula La mecánica de Ezequiel, análisis lingüístico del aparato divino. Aún no sospecha que está cometiendo un error fatal. Creyendo en la honestidad académica y en el triunfo de los hechos sobre los dogmas, presenta su trabajo en una reunión a puerta cerrada de teólogos en Roma. El evento se celebra en una sala sofocante, revestida de madera oscura, donde se reúnen teólogos de edad avanzada, cuyos rostros expresan indiferencia. Cuando Matías comenzó su presentación, reinaba un silencio cortés en la sala. Sin embargo, al llegar al tema de los puntos de apoyo de los querubines y el zumbido de las turbinas, la sala se agitó. No se trataba de un debate científico, sino de una expresión de indignación manifiesta.
La reacción no fue simplemente fría, fue una verdadera derrota intelectual. Su mentor, el cardenal Vettori, a quien Matías consideraba casi como un padre, calificó públicamente su ponencia como veneno intelectual. «Estás mezclando la ciencia ficción con la teología, hijo mío». Las palabras pronunciadas con gélida calma se convirtieron en una sentencia para Matías. Inmediatamente lo arrestan, pero no la policía, sino sus propios maestros y compañeros de trabajo. Se le acusa de charlatanería, herejía y de distorsionar deliberadamente los textos sagrados con fines lucrativos. Las pruebas lingüísticas que había recopilado minuciosamente son rechazadas por amateur y despectivas. Su reputación queda completamente destruida. Su nombre es incluido en listas negras. Se le niega para siempre el acceso a la Biblioteca del Vaticano, que era para él como un segundo hogar. El proceso de arresto académico fue rápido y despiadado. No solo se le prohibió el acceso, sino que también se retiraron sus artículos de las revistas científicas. Los colegas que antes se mostraban amistosos con él dejaron de responderle, incluso a sus llamadas. Se convirtió no solo en un hereje, sino también en una persona incómoda y tóxica. Fue un final que resultó ser falso, y Matías, en esencia, cerró su carrera. Abatido y humillado, se marchó de Roma y se mudó a Florencia, a un viejo apartamento que le había dejado en herencia su familia, donde se convirtió en un ermitaño académico. En ese momento, el espectador puede pensar que todo ha terminado. Es la tragedia de un genio que ha sido destrozado y destruido por sistemas rígidos e inflexibles, la Iglesia y la ciencia. Su primer trabajo fue el último de su vida. El sistema que lo destruyó era solo la superficie visible. Matías aún no comprendía que su fracaso había llamado la atención no solo de los incrédulos. Quienes entendían que sus conjeturas eran correctas, comenzaron a observarlo. En esta situación, el enemigo no era un ser humano, sino un ser completamente diferente. Encontrándose en un exilio voluntario en Florencia, Matías no podía calmar el ardor de su mente. Su cerebro ansiaba respuestas. Al no tener acceso a los archivos oficiales, se sumergió en el estudio de textos de dominio público, ahora con una comprensión peligrosa, pero nueva. Su atención se centró en la historia de Sodoma y Gomorra. No la consideraba una manifestación de la ira divina, sino una descripción del uso de un arma monstruosa. Lluvia de fuego y azufre. Estas palabras le hicieron reflexionar. Descubrió antiguas tablillas sumerias que describían no solo el fuego del cielo, sino también el viento venenoso que le siguió y el agua que no se podía beber durante muchas semanas. En los informes geológicos sobre el Mar Muerto, encontró confirmación de un aumento anormal de la temperatura y la presencia de formaciones vítreas en la roca que solo podían haberse producido por la exposición instantánea a temperaturas extremadamente altas. También encontró descripciones de la columna de sal, en la que, según la leyenda, se convirtió la esposa de Lot. No parecía una metáfora. Se parecía más bien a una calcificación instantánea o carbonización causada por un calor increíble. «No es la ira de Dios», susurró. «Es un impacto desde la órbita». Entonces vio el Arca de la Alianza. La reliquia ya no le parecía tal, solo veía en ella un dispositivo. Matías estudió atentamente las instrucciones para su creación. Oro puro, madera de acacia, parámetros geométricos precisos. Se sumergió en los principios físicos. 2 querubines en la tapa, uno frente al otro. Sin duda, son los polos ideales, el positivo y el negativo. Es como un gigantesco condensador de Leiden, un enorme condensador. En el manual de instrucciones se indicaban las normas de manejo. Estaba prohibido tocarlo, solo se podía transportar con varas de madera aislantes. Había leído historias sobre lo que le sucedió a Osa, que solo tocó el arca para evitar que cayera
y fue fulminado al instante, muriendo en el acto. También había leído cómo el arca, al caer en manos de los filisteos, les provocó forúnculos y tumores. Matías vio en ello un parecido con los síntomas de la enfermedad aguda por radiación. Matías se dio cuenta con un sudor frío de que estaba leyendo la descripción de una fuente de energía muy potente, tal vez un condensador o incluso un reactor portátil, que mataba con radiación o electrocutaba a cualquiera que infringiera las normas de seguridad. En ese mismo momento, tan pronto como la idea se formó en su cabeza, comenzó la escalada. Al principio se manifestó en pequeños detalles. La sensación de que el aire de la habitación se volvía más denso, se condensaba. Luego oyó un sonido familiar, el sonido de muchas aguas, como en Ezequiel. Un zumbido de baja frecuencia apenas perceptible que hacía vibrar los cristales. Al principio pensó que era el ruido de las obras o de las viejas tuberías del edificio, pero el zumbido no cesaba, solo aparecía a las 3 de la madrugada. La sensación de presencia comenzó a atormentarlo. La sensación de que alguien lo observaba no lo abandonaba ni siquiera después de cerrar todas las cerraduras. Los objetos comenzaban a moverse en su despacho. El libro que recordaba haber dejado sobre la mesa aparecía en el estante más alejado. El tintero, que estaba a la derecha, se desplazaba hacia la izquierda. Matías Crowe, como científico, intentó encontrar explicaciones racionales. Estrés, microtemblores, cansancio, distracción. Las buscó hasta la noche, hasta que, mientras describía el arca, se dio cuenta de que el ruido no provenía de la calle. El sonido provenía del interior de su propio archivo cerrado. De repente, alguien o algo tiró bruscamente de la manija de la puerta desde dentro. Matías se apartó de la puerta del archivo. No estaba preparado para algo así. Era lingüista, historiador, un hombre acostumbrado a trabajar con hechos. Pero esto era algo material, una intrusión tangible. Su mente lógica intentaba desesperadamente encontrar una explicación, aferrándose a la realidad. ¿Una corriente de aire? ¿El asentamiento de la casa? ¿Las bisagras viejas? Pero sabía que se estaba engañando a sí mismo. La manija se movió una vez, bruscamente y con una intención evidente. Pasó toda la noche en un sillón de la sala, escuchando un zumbido de baja frecuencia que provenía de detrás de la puerta cerrada del archivo. El sonido, que antes recordaba al ruido de muchas aguas, ahora sonaba como un gruñido malicioso y contenido. Al amanecer, el zumbido se apagó. Pero Matías Crowe no podía actuar de otra manera, como un verdadero investigador. El miedo no podía doblegarlo. Si se enfrentaba a algo desconocido, tenía la obligación de documentarlo. Ese era su talento especial, su genio, que al mismo tiempo era su maldición. Durante los 2 días siguientes, convirtió su apartamento en un auténtico laboratorio. Para ello, compró grabadoras digitales y las colocó por toda la vivienda. Además, instaló cámaras web en miniatura dirigidas hacia la puerta del archivo y hacia su escritorio en el dormitorio. Para registrar las huellas, espolvoreó el suelo frente a la puerta del archivo con una fina capa de harina, como en una película de suspense de serie B. Era un científico listo para llevar a cabo un experimento. Por la noche, no podía dormir. Pasó el tiempo en la sala de estar, observando las imágenes de las cámaras. A las 3 de la madrugada, el zumbido volvió, pero esta vez su naturaleza era completamente diferente. Se extendía por todas partes, procedente no del archivo, sino del propio departamento. Las grabadoras registraron inmediatamente su sonido. Después de eso, las cámaras se apagaron, todas al mismo tiempo. La pantalla de la computadora portátil se congeló y en lugar de las imágenes de las cámaras apareció ruido blanco. Del ruido blanco se escapaba una voz, pero no era humana. Era un susurro seco, chirriante y polifónico, compuesto por muchas voces que sonaban al mismo tiempo.
y no hablaban en arameo ni en latín, sino en un idioma desconocido para Matías, pero que su cerebro parecía entender a un nivel instintivo, animal, un idioma que recordaba a chasquidos y crujidos. Y entonces todo se detuvo. La computadora portátil se apagó y en el departamento reinó un silencio total y mortal. Matías se quedó sentado en la oscuridad, petrificado por el horror. A la mañana siguiente entró en el dormitorio. Las cámaras y las grabadoras estaban en su sitio. Revisó las grabaciones, pero las grabadoras solo habían captado un zumbido, seguido de un chasquido y silencio. No habían registrado ninguna voz. Las cámaras no habían grabado nada. Los últimos archivos estaban dañados. Miró el suelo frente a la puerta del archivo, pero la harina estaba intacta. Casi suspiró de alivio, pensando que se trataba de un complejo engaño óptico y auditivo causado por el estrés. Pero entonces su mirada se posó en el pesado armario de roble con el que había bloqueado la puerta del archivo por si acaso. El armario, que había costado mucho mover entre él y un mozo de carga, ahora ocupaba la pared opuesta. No solo había sido desplazado, sino que había sido recolocado con increíble precisión, sin dejar ni una sola huella en el parqué. La entidad no solo había demostrado su presencia, había dejado claro que se burlaba de él. Había demostrado que todas sus cerraduras, cámaras y desarrollos científicos eran para ella insignificantes, juegos infantiles. Desesperado, entró en el baño para lavarse, y de repente, mirando al espejo, vio en él una sola palabra escrita con condensación, en un baño completamente seco. La palabra estaba en arameo antiguo, idioma que él dominaba como su lengua materna. Observamos. En lugar de horror, en el rostro de Matías apareció una revelación. La culminación de la tensión fue una terrible comprensión. Él no había encontrado la verdad por sí mismo, sino que lo estaban guiando hacia ella. Pasó 3 días sin dormir, releyendo sus notas, y de repente todas las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Ellos, las entidades de Ezequiel, los que trajeron el arca, los que destruyeron Sodoma, no son malvados ni nobles. Simplemente son diferentes. Y la Biblia no es solo un libro sagrado, es una guía para la cuarentena. No toques el arca no es un mandamiento, sino más bien, no toques un reactor en funcionamiento. No subas al monte Sinaí mientras truene, se puede comparar con no te quedes debajo del escape del motor. No pronuncies el nombre de Dios en vano, es quizás el equivalente a no actives el comando de voz. Y Matías comprendió la principal y más terrible tragedia. El sistema, la Iglesia, el Vaticano, todos los que se burlaban de él no mentían por malicia, sino por un miedo profundo. No ocultaban la verdad, sino que la protegían como si fuera una enfermedad peligrosa. Durante siglos quemaron a herejes y brujas, no por su conexión con el diablo, sino porque, al realizar sus rituales, accidentalmente intentaban establecer una conexión con la misma fuente que él, violando así una especie de prohibición. Matías Crowe, con su arrogancia científica, no solo hackeó el sistema, sino que logró introducir el código de acceso. Su linterna, como un faro, se encendió en la oscuridad infinita y ellos reaccionaron. Luego regresó al teléfono para hacer su última llamada. De nuevo nos encontramos en la escena del prólogo. Matías Crowe grita emocionado por teléfono a su amigo Samuel Gray. Nunca se fueron. Se oye un zumbido creciente. Horrorizado, Matías dice, no son ángeles ni demonios, son... Pero la comunicación se corta. En el archivo de Matías en Florencia se hace el silencio y todo se calma. La versión oficial será simple y trágica. El doctor Matías Crowe, de 52 años, un científico brillante pero inestable, falleció en su despacho a causa de un aneurisma cerebral repentino y extenso,
sin que se encontraran rastros de allanamiento ni signos de violencia. Su muerte fue rápida y, según concluyó el forense, natural. Su suicidio no fue literal, fue sistemático. Simplemente lo borraron. El destino de los participantes en la investigación posterior resultó predecible. El único amigo del fallecido, Samuel Gray, llegó a Florencia al día siguiente. Allí le esperaba un muro de hielo de cortés indiferencia por parte de la policía. Las fuerzas del orden no le dieron ninguna respuesta, alegando causas naturales. El intento de Samuel de publicar la grabación de la última llamada fracasó. Se le acusó de intentar sacar provecho de la tragedia. Una semana después, la grabación del dictáfono desapareció accidentalmente. Los 20 años de archivos de Matías, recopilados por él en Florencia, desaparecieron sin dejar rastro. El propietario del apartamento afirmó que la policía los había precintado y se los había llevado. Sin embargo, en el informe policial no se mencionaba nada sobre la incautación de documentos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, como si nunca hubieran existido. A Matías Crowe no lo destruyó el sistema que tanto odiaba, lo destruyó la verdad que buscaba con tanta obstinación. Su historia es una advertencia. Los misterios de los antiguos, ocultos en la Biblia, no son un llamado a descifrarlos, sino señales de advertencia. Quizás aquellos a quienes Ezequiel vio en el cielo sobre el río Jóbar todavía nos observan, ocultos tras el velo que llamamos realidad.